En medio de una brutal tormenta de nieve, un joven potro Mustang perdido, nadie creía que sobreviviría. Congelado, hambriento, apenas aferrándose a la vida, su fuerza se desvanecía rápidamente. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, el destino intervino. Lo que pasó después cambiaría todo. Prepárate para un viaje emocional de supervivencia, confianza y el vínculo inquebrantable entre un hombre y un caballo salvaje. El viento aullaba como una bestia herida, azotando el valle con un frío implacable. La nieve caía sin cesar, difuminando el horizonte en un vacío blanco sin rasgos. En medio de la tormenta, apenas visible contra el paisaje helado, una figura pequeña y frágil luchaba por seguir avanzando. Un potro Mustang salvaje, de no más de unos pocos meses, tropezaba a través de la nieve hasta las rodillas. Su pelaje marrón dorado, alguna vez brillante y lleno de vida, ahora estaba opaco, salpicado de escarcha. Sus pequeños cascos se hundían con cada paso desesperado, su respiración salía en jadeos débiles y entrecortados. Había estado vagando durante horas, tal vez más, el tiempo había perdido todo significado desde que se separó de su manada. La tormenta llegó de repente, un muro de hielo y viento que barrió las llanuras sin previo aviso. La manada había corrido, sus instintos de supervivencia se activaron, pero el potro, demasiado joven para seguirles el paso, se quedó atrás. La tormenta se tragó sus figuras en segundos, dejándolo solo, completamente solo. Había gritado, sus relinchos agudos se perdían en el rugido ensordecedor del viento. Intentó seguir su olor desvanecido, pero la nieve cubrió cada rastro. Su pequeño cuerpo, diseñado para la vida salvaje, luchaba por mantenerse caliente, pero el frío estaba ganando. Sus patas se doblaron, colapsó. La nieve lo tragó instantáneamente, su cuerpo temblaba mientras las últimas reservas de calor se desvanecían. Su respiración se ralentizó, la escarcha mordía su piel, sus ojos oscuros parpadearon cerrándose. Estaba demasiado cansado para seguir. En algún lugar en la distancia, más allá del aullido del viento, el sonido de cascos crujiendo resonó en el valle. Javier Morales apretó los dientes contra el aire helado, ajustando la bufanda de lana gruesa que envolvía su rostro. La tormenta había llegado más rápido de lo que esperaba, convirtiendo lo que debía ser un viaje rutinario en una lucha por la supervivencia. Su caballo, un fuerte castrado bayo llamado Diego, avanzaba con firmeza bajo él, navegando la nieve profunda con pasos cuidadosos. Javier había vivido en estas montañas lo suficiente como para saber una cosa: si te atrapaba una tormenta de nieve, te movías rápido o no te movías en absoluto. Pero algo no estaba bien. Las orejas de Diego se movieron hacia adelante, su aliento formaba nubes blancas. Dudó, con las fosas nasales dilatadas. Javier reconoció esa mirada, algo estaba ahí fuera. Tranquilo, pequeño, murmuró Javier, apretando las riendas. Sus ojos azules y agudos escanearon el paisaje blanco y giratorio en busca de movimiento. Entonces, una forma en la nieve. Al principio no parecía gran cosa, solo otro montón de hielo y escarcha, pero al acercarse Javier, su pecho se apretó. Era un animal. Saltó del sillín, moviéndose rápidamente, crujiendo a través de la nieve profunda. Sus botas se hundían mientras se arrodillaba junto a la forma inmóvil. Su corazón se contrajo, un potro. El pequeño Mustang apenas respiraba, su cuerpo estaba rígido, el hielo se adhería a sus pestañas, sus flancos apenas se elevaban. Javier presionó una mano enguantada contra el lado del potro, su piel estaba helada al tacto. Maldita sea. Había visto caballos en mal estado antes, pero esto,
Esto era una sentencia de muerte. Por un largo momento, Javier dudó. Había pasado años evitando esto, acercarse, preocuparse. Sabía lo que era perder algo que amas, y se había prometido a sí mismo que nunca pasaría por eso otra vez. Pero al mirar al potro, al sentir el más leve movimiento de su respiración bajo sus dedos, algo en él se rompió. Con un suspiro pesado, se quitó su abrigo de lana grueso y lo envolvió alrededor del cuerpo congelado del potro. Vamos, pequeño, no te rindas ahora. Recogiendo al potro en sus brazos, lo levantó con esfuerzo, sus músculos tensándose. El Mustang era ligero, demasiado ligero para su edad. La tormenta ya le había robado demasiado. Javier lo llevó de vuelta a Diego, asegurando el bulto de huesos tembloroso sobre el sillín. Se subió detrás, sosteniendo al potro firmemente contra su pecho. Te llevaremos a casa, murmuró, espoleando a Diego hacia adelante. El viento aulló más fuerte, como si intentara arrancar al potro de su agarre, pero Javier no lo soltaba. No esta vez. Empujó a Diego tan rápido como se atrevió a través de la tormenta, su cuerpo protegiendo al potro del viento brutal. Cada respiración quemaba sus pulmones, pero no aminoró. No podía. El potro aún estaba vivo, pero apenas. Javier podía sentir el débil movimiento de las costillas del joven caballo bajo el abrigo de lana grueso que lo envolvía. Estaba peligrosamente cerca de desvanecerse. Quédate conmigo, pequeño, murmuró Javier bajo su aliento, instando a Diego a avanzar. La cabaña no estaba lejos ahora, una pequeña estructura de madera escondida en lo profundo de la selva de Wyoming, resistiendo firmemente los vientos aulladores. No era mucho, pero era cálida, y el calor era lo único que podía mantener al potro con vida. Las manos de Javier estaban entumecidas cuando llegó a la puerta de la cabaña. Se deslizó del sillín, apenas sintiendo el cuero helado bajo sus guantes. Sosteniendo al potro firmemente contra su pecho, abrió la puerta de una patada y entró. La cabaña estaba oscura, pero Javier se movió con propósito. Fue directamente a la chimenea, bajando al potro sobre una gruesa cama de heno cerca del hogar frío. Con manos temblorosas, tomó la pila de madera apilada en la esquina y trabajó rápidamente. El pedernal chispeó, y en momentos, un fuego rugió a la vida, llenando la habitación con el calor necesario. Javier se arrodilló junto al potro, retirando el abrigo de lana de su pequeño cuerpo. Su pelaje marrón dorado aún estaba cubierto de escarcha, sus patas rígidas e inmóviles. Javier maldijo en voz baja. La condición del potro no mejoraba lo suficientemente rápido. Necesitaba más que calor, necesitaba circulación. Tomó una vieja toalla y comenzó a frotar el cuerpo del potro, sus movimientos firmes pero cuidadosos. Eres más fuerte que esto, murmuró Javier, trabajando en las patas del potro. Los mustangs no se rinden fácilmente. El joven caballo dejó escapar un débil suspiro, sus orejas se movieron ligeramente al sonido de la voz de Javier. No era mucho, pero era algo. Javier siguió trabajando, masajeando el calor de vuelta a las extremidades del potro, hablando con él como solía hablar con sus propios caballos antes de que lo perdiera todo. Pasaron horas. La tormenta afuera seguía rugiendo, el viento golpeando contra las paredes de la cabaña, pero dentro, algo estaba cambiando. Javier lo notó primero cuando alcanzó la toalla de nuevo y sintió movimiento, lento, débil, pero movimiento. Su respiración se detuvo cuando el potro levantó la cabeza, apenas, sus ojos oscuros encontraron los de Javier, vidriosos pero vivos. Javier dejó escapar un suspiro lento, algo apretado en su pecho se aflojó por primera vez en años. Ahí estás, pequeño,
susurró. Te tomó bastante tiempo. El potro parpadeó hacia él, su respiración aún lenta pero ahora constante. Javier sabía que no estaban fuera de peligro aún. El potro seguía siendo débil, frágil, pero lo peor, la muerte por congelación que casi lo había tomado, había terminado. Javier se recostó, exhalando mientras se frotaba las manos sobre el rostro. La fatiga se coló, pero no se alejó del potro todavía. Afuera, el viento aullaba a través de los árboles, la tormenta seguía rugiendo, pero ahora Javier no solo estaba esperando a que pasara la tormenta. Estaba esperando a ver si este Mustang pequeño y frágil podía luchar para volver a la vida, y tal vez, solo tal vez, Javier comenzaba a darse cuenta de que también estaba luchando por algo. La tormenta finalmente había pasado. El mundo estaba enterrado bajo un grueso manto de nieve, los vientos feroces ahora eran solo un susurro lejano. El sol matutino intentaba atravesar las nubes pesadas, proyectando una luz tenue sobre el valle helado. Dentro de la cabaña, el calor había regresado gracias al fuego constante que Javier había mantenido encendido toda la noche. Se sentó en su sillón desgastado, observando al potro con ojos cansados pero enfocados. El joven Mustang había sobrevivido la noche, eso en sí mismo era un milagro, pero sobrevivir no era lo mismo que vivir. Javier había visto suficientes animales para conocer las señales. El potro aún estaba peligrosamente débil, su cuerpo ya no estaba rígido por el frío, pero sus extremidades apenas se movían, su respiración era constante pero superficial, su pequeña y delicada cabeza descansaba contra la pila de heno que Javier había reunido para él. Todavía no estaba fuera de peligro. Javier pasó una mano por su rostro, exhalando lentamente. No estaba seguro de por qué había hecho esto, porque se había arriesgado, luchado a través de la tormenta, traído a este Mustang medio muerto a su cabaña. No se suponía que debía importarle más. Había perdido demasiado ya. Javier apretó la mandíbula, esto no se trataba de él. El potro necesitaba fortalecerse, y para eso, necesitaba ponerse de pie. Se puso de pie, moviéndose con cautela hacia el potro. Las orejas del joven caballo se movieron ante el sonido del movimiento, pero no levantó la cabeza. Está bien, pequeño, murmuró Javier, no vas a mejorar solo acostado ahí. Arrodillándose junto al potro, colocó sus manos con cuidado en su pequeño cuerpo. El joven caballo se tensó ligeramente al tacto pero no luchó. Estaba demasiado débil para eso. Javier trabajó lentamente, masajeando las patas del potro, estimulando el flujo sanguíneo. El potro dejó escapar un débil suspiro, su cuerpo se estremeció bajo las manos de Javier. Luego, después de lo que pareció una eternidad, se movió. Un pequeño cambio, solo sus patas delanteras se estiraron ligeramente contra el heno. Javier se quedó inmóvil, observando de cerca. Vamos, pequeño, murmuró, su voz baja, casi suplicante. El Mustang lo intentó de nuevo, sus patas traseras temblaron, apenas respondiendo. Luchó, sus músculos débiles por las horas pasadas congelado en la nieve. La respiración de Javier se detuvo. Luego, con un empujón repentino, el potro se levantó, no completamente, sus patas se doblaron casi de inmediato, enviándolo de vuelta al heno, pero fue un comienzo. Javier exhaló lentamente. Eso es lo que necesitaba ver. El potro parpadeó hacia él, su cuerpo aún temblando. Estaba agotado, pero Javier lo había visto, la lucha, el instinto. Y eso significaba que tenía una oportunidad. Javier se recostó, frotándose las manos sobre el rostro. Se había dicho a sí mismo que esto era temporal,
que ayudaría al potro a recuperarse y luego lo dejaría ir. Pero ahora, viendo al Mustang luchar por vivir, algo estaba cambiando. La puerta traqueteó contra el viento, sacando a Javier de sus pensamientos. Diego relinchó fuerte desde afuera. Javier frunció el ceño, levantándose rápidamente. Conocía a su caballo, algo lo había asustado. Tomó su rifle y salió al porche. El valle estaba tranquilo, el viento se había calmado, la línea de árboles estaba inmóvil, pero Javier no se dejó engañar. No estaba solo. Entonces, desde la distancia, el sonido de cascos contra el hielo. El corazón de Javier golpeó contra sus costillas. Conocía ese sonido, caballos. Y si los caballos venían tan lejos en el valle, eso solo podía significar una cosa, hombres. El golpeteo rítmico de los cascos contra el suelo helado envió un pulso agudo a través del pecho de Javier. Conocía ese sonido. No eran caballos salvajes, eran jinetes. Y los jinetes significaban problemas. Javier salió del porche, su rifle firme en su agarre mientras escaneaba el valle. La extensión cubierta de nieve se extendía por millas, pero contra la pálida luz matutina, figuras oscuras emergieron en la distancia. 3 hombres a caballo, moviéndose deliberadamente. El estómago de Javier se tensó. Había pasado los últimos años evitando a la gente, viviendo aquí por una razón. Nadie venía tan lejos en el valle a menos que tuviera negocios o un problema que resolver. Diego pateó nerviosamente mientras los jinetes se acercaban. Javier dio una palmada tranquilizadora a su caballo, pero no se movió. No era el tipo de hombre que huye de los problemas. A medida que los jinetes se acercaban, Javier pudo distinguir más detalles. Sus caballos eran robustos, construidos para la resistencia, sus pelajes cubiertos de escarcha. Los hombres llevaban abrigos pesados y sombreros de ala ancha, su aliento visible en el aire helado. Tal vez ganaderos, tal vez rastreadores. La mandíbula de Javier se tensó. El jinete principal, un hombre de hombros anchos con una barba gris espesa, detuvo su caballo a pocos pies de distancia. Examinó a Javier con ojos agudos y calculadores. «Buenos días», dijo el hombre, su voz áspera por años de inviernos fríos y trabajo duro. Javier no bajó su rifle. «Buenos días». El hombre miró la cabaña y luego el corral. «No pensé que alguien todavía viviera por aquí». Javier no respondió. El silencio tenía una forma de hacer que los hombres se sintieran incómodos. Uno de los jinetes más jóvenes se movió en su sillín. «¿Estás solo aquí arriba?» La mano de Javier en el rifle se tensó ligeramente. «Depende de quién pregunte». El hombre mayor estudió a Javier por un momento, luego dejó escapar un suspiro lento. «Me llamo Elías Torres. Manejamos ganado a unas 20 millas al sur de aquí. Perdimos algunas yeguas en la tormenta, pensamos que podrían haber corrido hacia aquí». Los músculos de Javier permanecieron tensos. Sabía a dónde iba esto. Los ojos de Elías se desviaron más allá de Javier hacia la cabaña. «¿Has visto algún caballo extraviado?» Javier no se movió. Porque justo detrás de él, dentro de esa cabaña, estaba el potro. Y si estos hombres buscaban caballos salvajes, no dudarían en llevárselo. El silencio de Javier hizo que el jinete más joven se moviera de nuevo, ansioso por una respuesta. Sin embargo, Elías era paciente, un hombre que sabía leer a las personas. Finalmente, Javier habló. «No he visto ningún caballo». No era exactamente una mentira. El potro no era solo un caballo. Elías asintió lentamente,
como si considerara si creerle o no. Luego, sin decir otra palabra, desmontó. Javier se tensó. El hombre mayor se acercó a Diego, pasando una mano por el flanco del castrado. Buen caballo, comentó. ¿Cabalga solo? Javier no respondió. Elías exhaló, luego se volvió hacia Javier, su expresión ilegible. Un potro Mustang salvaje no habría sobrevivido a esa tormenta. Las palabras cayeron como un desafío, una prueba. Javier mantuvo su posición. Entonces supongo que estás buscando un caballo muerto. El silencio se extendió entre ellos. Luego, para sorpresa de Javier, Elías sonrió. Justo. Ajustó su abrigo, luego retrocedió hacia su caballo. Si ves algún extraviado, avísanos. Javier asintió una vez. El jinete más joven, todavía sospechoso, dudó, sus ojos se entrecerraron, pero cuando Elías volvió a montar en su sillín, los demás lo siguieron sin decir otra palabra. Giraron sus caballos y se alejaron, desapareciendo en la bruma blanca del valle. Javier no se movió hasta que el sonido de los cascos se desvaneció. Solo entonces exhaló. Volvió a la cabaña. Dentro, el potro yacía acurrucado en el heno, ajeno a lo cerca que había estado de perder su libertad. Javier pasó una mano por su cabello. ¿Qué demonios estaba haciendo? Acababa de mentir por este caballo, mentir a hombres que tenían todas las razones para regresar. Javier había pasado los últimos años sobreviviendo solo, evitando responsabilidades. No era el tipo de hombre que acogía animales perdidos. Pero ahora, por primera vez, no estaba seguro de poder dejar ir a este. El valle había vuelto al silencio. La tormenta se había ido, los lobos habían desaparecido, y ahora los jinetes eran solo un recuerdo que se desvanecía. Pero Javier sabía que no debía pensar que todo había terminado. Durante años había vivido en paz, aislado del mundo, y ahora, en solo unos días, todo había cambiado. Y todo por un potro Mustang salvaje que nunca debió encontrar. Pasó la mañana revisando el perímetro, asegurándose de que los hombres no regresaran. Diego estaba inquieto, sintiendo la tensión que aún persistía en el aire. Pero dentro de la cabaña, las cosas eran diferentes. El potro estaba de pie. Javier se detuvo en la entrada, su pecho se apretó al ver la escena frente a él. El joven Mustang, que había estado demasiado débil para moverse hace solo días, ahora estaba de pie sobre patas temblorosas. Todavía era frágil, aún se recuperaba, pero había fuego en sus ojos ahora, el espíritu salvaje que lo hacía un Mustang. Javier dejó escapar un suspiro lento. El momento que había estado evitando finalmente había llegado. El potro era lo suficientemente fuerte para correr, lo suficientemente fuerte para irse. Tomó una manta vieja y un cabestro de cuerda improvisado. No planeaba atar al potro, solo guiarlo afuera por primera vez desde la tormenta. Vamos, pequeño, murmuró, moviéndose lentamente. El Mustang dejó escapar un suave relincho, dudando, pero cuando Javier retrocedió hacia la puerta, el potro lo siguió. La luz del sol se reflejaba en la nieve intacta mientras salían. El Mustang se estremeció ligeramente al frío, sintiéndolo por primera vez desde la tormenta, pero no retrocedió. Javier observó mientras el joven caballo levantaba la cabeza, respirando el aire fresco, sintiendo la tierra abierta frente a él. Era el momento. Javier aflojó la cuerda y retrocedió. El Mustang dudó por un momento, luego se movió. Primero con cautela, probando su propia fuerza, luego más rápido, hasta que estaba corriendo.
Javier sintió que su pecho se apretaba mientras veía al potro correr a través del valle, libre, salvaje, exactamente como debía ser. Pero justo cuando el Mustang llegó a la cresta, se detuvo. Javier frunció el ceño. Había esperado que el potro desapareciera sin mirar atrás, pero en cambio, el joven caballo se giró. Sus ojos se encontraron. Javier sintió que algo se movía profundamente dentro de él. El Mustang dejó escapar un llamado, un suave relincho agudo. Javier tragó con dificultad. Vamos, pequeño. Pero el potro no se fue. Regresó, primero trotando, luego ralentizando hasta detenerse a solo unos pies de Javier. El silencio entre ellos era pesado. Javier no se movió. No quería creer lo que estaba pasando. El Mustang podía correr a cualquier parte, pero eligió quedarse. Por un largo momento, Javier solo estuvo allí, mirando al caballo, y luego entendió. El potro ya no pertenecía a la naturaleza. Pertenecía a Javier. Una risa tranquila escapó de los labios de Javier mientras sacudía la cabeza. Entonces así será, ¿verdad? El Mustang resopló, sus ojos brillando. Javier pasó una mano por su rostro, luego dio un paso adelante, colocando una palma firme pero suave contra el cuello del potro. Bajo su toque, sintió fuerza, sintió un latido, y por primera vez en años, Javier sintió que no estaba solo. El silencio del valle ya no se sentía vacío, porque ahora tenía un compañero. Y esta vez, Javier no lo dejaría ir. A veces, las cosas que más intentamos alejar son las que más necesitamos. Javier pensó que había salvado al Mustang, pero al final, tal vez fue el Mustang quien lo salvó a él. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja un me gusta y compártela con alguien que ame historias inspiradoras como esta.